Está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida en los estudios de Notimundo al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches. Parece ser que hay demasiados problemas alrededor de la aprobación del proyecto de ley de reactivación económica que tiene como propósito financiar parte de la proforma presupuestaria del próximo año. Mire usted que hay desacuerdos políticos internos en la Asamblea. Y a esto se suma lo que acaba de contarnos María del Carmen, esta decisión del señor presidente de la República de retirar al menos 7 cambios que se habían propuesto en el proyecto de ley. Bueno, es importante entender cómo es que se configuró el proyecto de ley. Si bien hay algunos elementos que son centrales y fundamentales dentro de las acciones que se están tomando en materia económica, también se han incorporado varios artículos de elementos complementarios que permitirían, de ser aprobados, facilitar varios procesos que se dan en el ámbito económico en general. Pero evidentemente esto implica que se están incorporando diversos aspectos que van más allá de los elementos fundamentales, que serían quizás aquellos referidos principalmente en lo que es materia tributaria y lo que es el Código Orgánico Monetario y Financiero en relación a lo del dinero electrónico. ¿Por qué? Por una necesidad técnica, una necesidad práctica. Pero justamente frente a cómo han recibido ciertos sectores algunos de estos artículos propuestos, ha habido una sensibilidad de parte del presidente de la República que ha recogido estos planteamientos, ha recogido estas observaciones, y en esa medida se han establecido estos cambios que han sido anunciados el día de ayer, justamente en aras de procurar que la ley, como quede ya en su forma definitiva, sea la más efectiva posible y no genere ninguna afectación a los ecuatorianos. Ahora, señor ministro, la propuesta legal remitida a la Asamblea con el carácter económico urgente, dicho sea de paso, quedan aproximadamente 15 días para su pronunciamiento, caso contrario pasará por el Ministerio de la Ley. Lo hizo el Ejecutivo con la intención de recaudar al menos $1.500 millones. Estas siete medidas que el presidente de la República dio marcha atrás, ¿cuánto menos le permitirá recaudar anualmente al Estado? Es importante entender que la estimación de entre 1.400 y 1.500 millones que se podría estar generando en términos de ingresos permanentes comprende al conjunto completo de acciones de materia económica, no solo aquellas que están en el proyecto de ley. Y en el caso específico de aquellas modificaciones que se han anunciado el día de ayer, estamos hablando de que la renuncia en términos de ingresos permanentes podría estar en el orden de unos 60 o 70 millones de dólares cada año, que no se recuperarían a través de otros mecanismos. Es decir, hay una cesión de posibles ingresos en el sentido de que es más importante atender esta petición de ciertos sectores en función de que algunas de estas acciones podrían percibirse como de afectación a ciertos grupos sociales. Es decir, había demasiada bulla alrededor de esto frente a lo que posiblemente podían recaudar, 60, 70 millones de dólares para el objetivo del gobierno es prácticamente nada, pero ¿por qué no se incluyó dentro de este grupo de medidas que ha cedido el presidente de la República el tema de no cargarle el impuesto a la renta sobre los décimos de la remuneración de los ecuatorianos? A ver, Freddy, es importante tener en cuenta que algunas de estas acciones no solo están pensadas desde una perspectiva de la recaudación que generan, si bien sí lo hacen, algunas en poca cuantía, son acciones que se orientan también desde una perspectiva de justicia social y de equidad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los décimos? A quienes se les aplica, en este caso, el impuesto a la renta al 13º, a quienes van a percibir ingresos mensuales por encima de los $3,000. Eso, en términos de las personas en relación de dependencia, es un porcentaje, pero pequeñísimo en relación a todos los asalariados en el país. Es decir,
decir, quienes más reciben, en este caso estarían contribuyendo con un poquito más a este gran esfuerzo de país. Asimismo, estuvo planteada esta fórmula para aplicar el impuesto a la renta en función de las cargas familiares. Estaba pensada desde una perspectiva de equidad, pero desde el punto de vista de cómo ha sido percibida, como el efecto recaudatorio no es tan importante, más allá de lo que se pretendía establecer un mecanismo de equidad, entonces con esa sensibilidad que ha tenido el presidente se lo ha retirado. ¿Pero cuánto rinde el impuesto a la renta sobre los décimos? Ese es un valor importante que tendríamos que establecer también sobre la base de cómo se establezca la remuneración básica unificada para el 2018, pero es un monto que puede estar superando los 100 millones de dólares. Ministro, hay muchos sectores que no están satisfechos con el proyecto económico presentado, sectores como el financiero, el de la construcción, el empresarial, que creen que no reactivará la economía del país y que se trata de una ley netamente recaudatoria. ¿No considera usted que se está generando una desconfianza en estos sectores que pone en peligro los intereses del gobierno de dar impulso a estos sectores tan importantes para poder salir de la crisis y justamente aumentar los niveles de empleo, que es lo que se está buscando? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir de lo que es un discurso político que está manejando estos sectores de lo que es un argumento técnico. Para empezar, el conjunto de acciones económicas están dirigidas principalmente a la generación de empleo en las micro y pequeñas empresas, que de por sí corresponden o generan el 70% de los empleos en el sector privado ecuatoriano. Las grandes y medianas empresas generan solo el 30% de los empleos, es decir, estamos enfocados en generar incentivos a quienes generan mayor empleo. Pero las empresas grandes generan más empleo formal. No, estoy hablando de empleo formal. Estoy hablando de empleados en relación de dependencia formal. Si es que nosotros expandimos a lo que es el espacio mayor del empleo bajo otras formas, ahí tendríamos muchos más trabajadores que estarían vinculados en unidades productivas pequeñas y micro. Entonces hay que entender eso, es decir, no podemos pensar que el sector privado son solo las grandes empresas, son muy importantes en la economía ecuatoriana, pero por sus características de tamaño de operación son quienes pueden contribuir un poquito más en este esfuerzo en términos de las necesidades de recursos fiscales que demanda la economía ecuatoriana en ese afán de ir ya regularizando las cuentas fiscales para que sean sostenibles en el largo plazo, sin descuidar la atención y la prestación de servicios que es obligación del Estado ecuatoriano. Tenemos que financiar educación, tenemos que financiar salud, tenemos que financiar seguridad interna, seguridad externa, justicia, y para eso se necesitan también recursos. Ahora, señor ministro, uno de los puntos más fuertes quizá es la oposición de los sectores productivos, más que ellos el sector de comercio, que es la decisión del gobierno, ya no a través de un proyecto de ley, sino a través de una resolución de la SENAE, que dicho sea de paso ya está vigente desde ayer, y es el de cargar 10 centavos por unidad de importación. Todavía dicen que no hay claridad absoluta sobre la unidad de importación que ha fijado la SENAE, de manera que hay una incertidumbre total alrededor del tema. Bueno, no hay ninguna incertidumbre. La SENAE tiene ya definidas las unidades en función de los productos, porque hay diversidad de productos, unos que vienen en presentaciones líquidas, otras sólidas, otras en cantidades muy pequeñas y muchas unidades, por ejemplo, casos de clavos, en el caso de shampoos, etcétera. Entonces, para cada ítem está establecida la unidad de base sobre la cual se está aplicando la fórmula. Y hay que entender que esta es una tasa por un servicio de control aduanero que permitirá impulsar todavía más los controles aduaneros, que son tremendamente importantes en una economía en la que hemos detectado que la afectación
la caja fiscal en los últimos años ha bordeado los 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por evasión en el pago de aranceles y tributos por subfacturación, por una situación en la que no se ha podido realizar la verificación adecuada, que ahora sí la vamos a realizar. ¿Qué significa esto en términos de empleos que no se han podido generar por este contrabando técnico que ha estado pasando por las aduanas? Estamos hablando de cerca de 200.000 puestos de trabajo que no han podido generarse. ¿Por qué? Por este tipo de prácticas que están afectando notablemente a la economía ecuatoriana. Entonces, esto requiere de esfuerzos y de recursos financieros para poder ser combatido. ¿Por qué grabar con esta tasa de 10 centavos es la única forma en la que se puede controlar? Bueno, María del Carmen, hay que entender que es un tema de manejo aduanero, ¿ya? Y dentro de la normativa internacional de la Organización Mundial de Comercio, los países estamos habilitados, sin incurrir en ninguna contradicción a lo que establecen estos acuerdos internacionales, de establecer tasas por servicios en el manejo aduanero. Esto de ninguna manera es un arancel, no es ninguna práctica comercial que atente a los flujos de comercio sobre la base de los estándares internacionales. Es importante también destacar algunos cálculos que se han hecho y que han estado circulando en las redes sociales del encarecimiento de algunos productos. Pero de los vehículos, por ejemplo, supimos hoy que van a subir de manera sustancial. A ver, vamos a hacer un cálculo muy sencillo. ¿Cuánto cuesta, cuánto pesa un vehículo de una marca común que se vende aquí en el Ecuador, cuyo precio de venta al público está en alrededor de $35,000? Es un vehículo que pesa 2.000 kilogramos. ¿Esto qué significa? 10 centavos por kilogramo, su precio se encarecerá en $200 por el vehículo que vale 35,000. Es decir, esto es importante en términos del valor que tiene ese vehículo. O como les decía, en las redes sociales ha salido una lista, por ejemplo, máquinas caminadoras, máquinas para hacer ejercicios de gimnasios que tendrían incrementos del 44%, tendrían incrementos en el caso de las máquinas para gimnasio del 100%, etcétera. Estamos hablando que los incrementos importantes se estarían dando en bienes suntuarios, en bienes que no son esenciales para la economía, y aún así estos incrementos respecto de los precios que están registrados o de los valores que están registrados en aduana no representan un precio final excesivo para el consumidor. Pero, ministro, justamente eso de que usted nos está diciendo, esa fórmula que se aplica, está generando preocupación en los sectores productivos, porque se dice que eso no está claro, que no existe información precisa con respecto a la relación del monto o con peso o con unidades. Bueno, la SENAE tiene las listas, es decir, ahí es donde se puede consultar y se puede hacer los cálculos correctos. Y no creo que sean los sectores productivos, porque estamos hablando de importaciones. Y evidentemente se ha tenido mucho cuidado en términos de que lo que son materias primas y lo que son bienes de capital, esa incidencia que pueda tener esta tasa no genere una afectación a la demanda de este tipo de bienes. Según Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, él aseguró que esto va a afectar al sector porque hay productos relacionados a materiales de construcción como herramientas necesarias que están grabadas. Él habló de moladoras, habló de taladros también, es decir, todo esto que incluso afectarían a absolutamente todo el sector. Bueno, ¿con qué frecuencia se adquiere la maquinaria de construcción a una empresa constructora? No creo que sea una adquisición que realice mes a mes o año a año, es decir, eventualmente se tiene que ir reponiendo estas máquinas, pero son máquinas que tienen una duración importante, y en lo que compete en general a la construcción, los insumos para la construcción son fundamentalmente nacionales. Solo la construcción de lujo tiene acabados que son importados, entonces ahí también la afectación es proporcional a los insumos importados, es proporcional a la rotación de maquinaria de larga duración, ¿ya? Y por tanto la afectación no puede ser mayor, pues. Ahora, señor ministro, usted sostiene que la tasa de 10 centavos por unidad de importación tiene como propósito implementar seguridades para evitar o para impedir el contrabando técnico, pero los sectores comerciantes del Ecuador sostienen que el presupuesto total anual de la SENAE es de $20 millones. Si esta medida va a rendir más de $120 millones,
ellos sostienen que es una medida netamente recaudatoria. Y si esto es así, anotan un punto adicional. Esta tasa puede generar observaciones por parte de la Organización Mundial de Comercio, por la CAN, por la Unión Europea, que está decurriendo recién a lo largo de este año el acuerdo comercial. A ver, pensemos en lo siguiente: para que se adopte esta acción u otro tipo de medidas en general, evidentemente que se hacen los análisis técnicos correspondientes, se hacen los análisis jurídicos, se evalúa justamente si es que podrían estar afectando acuerdos internacionales, es decir, se hace un análisis integral. ¿Acaso que estas acciones se toman de forma improvisada? Es decir, todo eso ya se evaluó y el tiempo dirá si efectivamente estos organismos internacionales van a objetar estas ¿Usted está prácticas. seguro que eso no va a ocurrir? Se hizo el estudio correspondiente y de acuerdo a la normativa internacional, nosotros tenemos pleno derecho de aplicar este tipo de mecanismos. Y sobre el tema recaudatorio que sostienen los sectores de las cámaras de comercio, por ejemplo. Bueno, tengamos en cuenta los costos que significa tecnificar una aduana para la cual hay que comprar escáneres, se tiene que hacer una inversión importantísima en infraestructura, en tecnología, etcétera, y se tiene que financiar de algún lado, pues, y para eso es que se ha aplicado esta tasa. También se argumenta que se van a encarecer productos de consumo con medidas justamente como el alza de aranceles de cientos de productos importados. Esto es algo que nos va en realidad a afectar a todos los ecuatorianos en general. Ya pasó, por ejemplo, con las salvaguardias y frenaron el consumo. ¿Por qué ahora hablamos nuevamente una sustitución, digamos, de las salvaguardias que vendría a ser este alza de aranceles para determinados productos? A ver, solo analicemos las siguientes cifras, ¿ya? Con lo que se levantaron las salvaguardias, ya que tenían un tiempo definido y establecido por la OMC que nos permitió aplicarlas durante 2 años. Se prolongó. Nosotros tuvimos de 1 año a 2 años. Exacto. Ya. ¿Qué es lo que ha sucedido? En lo que va de enero a octubre de 2017, las importaciones en el Ecuador en general se han incrementado 22% y las importaciones que estaban afectadas por las salvaguardias se han incrementado en 44%. ¿Qué quiere decir esto? Que están saliendo cantidades impresionantes de dólares de nuestra economía por motivo de importaciones, y por el otro lado tenemos que sostener la dolarización, es decir, tenemos que precautelar al sistema monetario, porque si es que hay problemas con el sistema monetario, todo lo demás se cae. Eso no quiere decir que no hay que importar, las importaciones son fundamentales en cualquier economía, para todo país, así es. Pero tiene que optimizarse, es decir, tenemos que, cada dólar que sale para pagar una importación tiene que ser bien utilizado. Entonces, ¿por qué no fomentamos las exportaciones? Obviamente, entonces, también para eso están varias de las acciones. Incluso se ha establecido ya en el proyecto de ley la posibilidad, y en el conjunto de acciones, la posibilidad de devolver el ISD a los exportadores sobre la base de las divisas que traigan a la economía. Entonces, ¿de qué se trata esto? Por el un lado, evidentemente, impulsar las exportaciones, y por el otro lado, cuidar que esas importaciones correspondan a aquello que sí es imprescindible para que la economía funcione. Entonces, ¿dónde está también el ajuste de los aranceles? Está fundamentalmente en bienes de consumo y que no son esenciales para la economía ecuatoriana. Estamos dialogando, amigos, con el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Vamos a seguirlo haciendo después de la pausa. Seguramente nos adentraremos en la posibilidad cierta de que la Asamblea pueda aprobar este proyecto de ley tal como está planteado, con las modificaciones aceptadas por el presidente de la República, quizá otras que impriman los propios legisladores, y el tema político que está muy conflictivo dentro de la Asamblea. Lo haremos después de la pausa. Siga con nosotros. Amigos de Notimundo, reanudamos el diálogo con el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Hablamos sobre el proyecto de ley de reactivación económica que llegó el mismo día que llegó la proforma presupuestaria de 2018 a la Asamblea. Esto es el 1 de noviembre. Han decurrido ya 14 días. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que tiene a su cargo el proyecto, está trabajando, pero aún no presenta su informe para primer debate. Hay mucha discrepancia entre los propios legisladores respecto de las medidas que están dispuestos a aceptar y otras que no, inclusive dentro de Alianza País. Esto también es motivo de análisis por parte suya. Sabemos que es técnico,
político, pero de alguna manera es el responsable de que salga adelante este proyecto de ley que financia parte de la proforma presupuestaria, ministro. Bueno, ciertamente la perspectiva que nosotros manejamos en el Ministerio de Economía y Finanzas es una perspectiva más técnica, sin descartar que el elemento político es tremendamente importante. Yo he participado en las respectivas comparecencias ante la comisión respectiva en la Asamblea, justamente explicando en detalle cómo a través de estas acciones se pretende alcanzar los objetivos de crecimiento económico, de empleo, en general de desarrollo. Pero evidentemente hay un factor político. Todos conocemos cómo están dadas las fuerzas al interior de la Asamblea, al interior de la misma comisión, pero nosotros apelamos a que en función del interés nacional este proyecto de ley pueda ser aprobada ya en el Pleno, en la Asamblea Nacional, y con eso ya podamos echar a andar todas estas acciones de las que estamos seguros que van a impulsar a la economía ecuatoriana. ¿Pero están dispuestos eventualmente a recibir un Frankenstein, por ejemplo, del proyecto original? Ha retirado 7 propuestas del presidente y habrá algunas otras que modifiquen, que retiren, que incrementen o disminuyan algunas de las disposiciones planteadas en ese proyecto de ley. Seguramente jugarán al veto del presidente Lenín Moreno. Efectivamente, esa es una posibilidad que se da en una sociedad democrática. Nosotros seremos muy respetuosos, pero asimismo tenemos mecanismos para que podamos encauzar de forma adecuada esta ley para que cuando entre en vigencia podamos alcanzar los resultados esperados. Ahora, una crítica que existe alrededor de esto es que usted está buscando 1.500 millones de dólares, más o menos, con estas medidas para financiar la proforma presupuestaria, y el déficit fiscal reconocido por ustedes mismos supera los 4.500 millones de dólares. Ya, a ver, supera los 4.500 millones de dólares en 2017. Está más o menos en esa cifra. Pero en la proforma de 2018, primeramente los egresos ya se han reducido, los egresos totales del Estado en 1.965 millones, y ya se ha establecido un déficit del 3.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles, avanzando en la dirección correcta. ¿Qué quiere decir esto? Reducir en la medida de lo posible, sin frenarle a la economía, los egresos públicos, y por el otro lado ir cerrando el déficit fiscal, porque esto implica cada vez menores necesidades de financiamiento, y con ello ya podremos entrar en una fase ya de reducción de deuda externa en los próximos años. Pero no ha habido mayor esfuerzo de achicamiento del Estado. El mayor rubro que se recorta de 2017 a 2018 es en inversiones, cercano a los 2.000 millones de dólares. Pero en materia de burocracia, que es lo que critican los sectores productivos, económicos, etcétera, del país, y que por eso incluso han llegado a decir que debería ser cambiado el equipo económico del gobierno, no aceptan esta posición. Bueno, es que hay que entender también bien cómo funcionan las finanzas públicas y cuál es la realidad del Ecuador. El Estado ecuatoriano, por disposición constitucional, tiene que garantizar la provisión de servicios de salud, educación, seguridad interna, seguridad externa y justicia. Es una sociedad que crece día a día, va creciendo la población, y de por sí ya la cobertura de estos servicios no es la que quisiéramos, y esa cobertura tiene que irse incrementando año a año. ¿Y eso qué es lo que implica? Que vamos a tener que contratar siempre más maestros, más médicos, más policías, más militares para garantizar todos estos servicios. Se tienen que construir más escuelas, se tienen que construir más hospitales, se tiene que equipar más escuelas, más hospitales. En términos de cifras, más del 80% del gasto en sueldos y salarios corresponde a médicos, maestros, policías, militares, jueces, y lo mismo para estos sectores, más del 80% de las compras públicas. Entonces ahí yo me pregunto a quienes dicen que hay que reducir más el gasto corriente, díganme, ¿qué hospitales cerramos? ¿Qué escuelas cerramos? Les pagamos mal a los maestros, les pagamos mal a los médicos. No podemos poner en juego el futuro de la sociedad ecuatoriana a través de estos servicios. Pero ¿cómo rompemos el círculo vicioso? No es un círculo vicioso. El manejo financiero tiene que ser de tal forma, y ya lo estamos haciendo para el 2018. Estamos recortando otro tipo de gastos y optimizando el gasto corriente. Ya no tenemos una necesidad de recursos fiscales para las
las grandes obras de infraestructura. Ahora estamos orientando a que esas grandes obras de infraestructura se manejen a partir de alianzas público-privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, de la ampliación de la red vial, ya vamos a dejar esos espacios para el sector privado, y eso demandará muchos menos recursos públicos, y ahí es donde podemos hacer el recorte. De lo contrario, si es que hacemos los recortes más allá de la cuenta, o estaríamos reduciendo esta prestación de servicios fundamentales para la sociedad, o le estaríamos poniendo un freno a la economía, porque la economía ecuatoriana, como muchas economías, dependen en gran medida de ese esfuerzo fiscal, que es el que le da dinámica, es lo que se llama técnicamente efecto multiplicador. Se nos quedan algunas preguntas en la mesa de trabajo, el tiempo nos impide seguir conversando con usted, señor ministro. En todo caso, le agradecemos por haber comparecido a Notimundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy y María del Carmen, ha sido un gusto estar con ustedes.